Buenas tardes. Bueno, se les va a hablar un poco sobre lo que viene siendo el tema de las vibraciones mecánicas. Básicamente y de una forma un poco no tan extensa, se entiende que la vibración mecánica viene siendo o se caracteriza o bien se describe como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio. Hay unas propiedades o unas características que se toman en cuenta que son, si no se produce un desplazamiento neto en el mismo, este pues no va a presentar un movimiento de rigidez o un movimiento de oscilación o una curva que se defina como el movimiento que ha sido producido por el efecto de este mismo. Entonces, si el objeto que vibra, que en el caso que viene siendo esta masa, que puede ser, no sé, un bloque de cemento o algo así, entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, ya sea que en el momento en que yo la sostengo, por ejemplo esto, en el momento que yo la sostengo, la tengo aquí y se le aplica la vibración mediante un resorte que posee una rigidez, entonces este se expande y luego se contrae otra vez. Si yo hago esto, se pierde ahí un poco el movimiento, entonces es donde se crea una oscilación que se viene describiendo aquí, que es donde en vez de hacer esto el objeto, en vez de hacer esto, hace esto, tiene un movimiento distinto al que sería si no hay un contraste o una protuberancia en mi mano o alguna parte de mi cuerpo con lo que viene siendo el objeto en cuestión. Entonces, la energía que se absorbe mediante el agarrado de mi mano o cuando el objeto está libre, que no presenta una absorción por mí, viene siendo absorbida por el cuerpo y esta se puede producir en diversos efectos. No necesariamente tiene que ser efectos perjudiciales, como se lo explico ahorita, que es que en vez de que esto vaya así, entonces no necesariamente tiene que ser eso, pues se puede presentar otro tipo de efectos. Entonces en este caso sería un efecto que sea positivo, que solo sea una dirección favorecible, que le favorezca al efecto o a la actividad o a lo que se quiere analizar en sí. Entonces, debido a esto, se derivan otras características o otros tipos de factores de los cuales depende este tipo de movimientos. Ahora bien, aquí se puede ver básicamente que viene siendo un resorte, el cual puede estar rígido, estirado, contraído, expandido, según sea el caso que se vaya a determinar. En esta cuestión, pues aquí se marca una distancia determinada o una distancia que se va a considerar dependiendo del tipo de experimento, actividad o ejemplo que se tome. Y aquí está otro que es un poco más chico, obviamente. Este presenta una rigidez o un desplazamiento menor que este debido al tamaño del resorte, a las propiedades del resorte, al tipo de material del resorte y muchas otras cosas más que influyen. Entonces aquí podemos ver una demostración de una curva que viene siendo la onda que crea la oscilación del movimiento cuando éste presenta una rigidez y cuando éste produce un movimiento o una actividad. Entonces esto se origina por la vibración que presenta esto, que viene siendo esto. Cuando se expande, ya sea que esté así y se expande el resorte, o cuando está así, ya sea que se contraiga. Hay una vibración debido a que en este caso es un metal. Bueno, ahora bien, en este tipo de casos, ya sea en estructuras vibrantes, hay cuatro propiedades básicas que se toman en cuenta. La primera, que viene siendo la masa del objeto, que en este caso es A, que es este objeto, es un pedazo de hierro. También la rigidez, que aquí está, se produce en B, que es la rigidez del resorte. También lo que viene siendo el amortiguamiento, que es esto, que es un tipo de prensa o es un tipo de artefacto que absorbe y aquí se produce pues el movimiento, pues como el resorte se expande aquí o se contrae, esto es lo que absorbe. Aquí es como cuando se amortigua, pues viene siendo esto, amortigua el impacto, que se describe como C. Y ya para el D, que es el desplazamiento, pues viene siendo el desplazamiento del objeto, que es A, que está aquí, como viene siendo que este se expande, entonces el desplazamiento sería hacia arriba y cuando se contrae sería hacia abajo, que viene siendo aplicando otras leyes de inercia, gravedad y eso, pues. Y muy bien, aquí pues ya debido a estas propiedades que vienen siendo cuatro que aquí están establecidas, se entiende que en la vibración mecánica se puede escribir como la oscilación de la masa alrededor de su punto de equilibrio, que aquí, como se entiende, hay un punto de equilibrio por el cual permite que sea un movimiento controlado, entre comillas. Y bueno, como punto extra se puede comprender o se puede entender que la naturaleza de oscilación está determinada no solo, sino también por la rigidez y el amortiguamiento propio de la estructura. Entonces,
La naturaleza de la oscilación que se produce por el movimiento emitido por la vibración no solo depende de la rigidez y del amortiguamiento, sino que también depende de la masa y del desplazamiento, porque como esto juega un papel fundamental en este tipo de actividades o en este tipo de procesos que se generan, entonces todo esto va de la mano. Y eso es básicamente un poco sobre el tema de vibraciones mecánicas. A continuación les voy a presentar unos experimentos o un tipo de ejercicios para que lo entiendan un poco más a fondo.